La literatura ligada a los pueblos cada vez tiene más peso. Es muy habitual leer historias ambientadas en pueblos, retratos de esos pueblos que se vacían, historias que nos llevan también a momentos de esplendor del medio rural. Sin embargo, desde los años 90 se empezó a hablar de un género propio, la novela negra rural. Pablo Maderuelo es periodista segoviano y buen amigo del programa. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Y tú eres fan de la novela negra? Cada vez más, fíjate, ¿Sí? Yo soy más fan, y eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces, vinculado al cine y las series, de historias costumbristas del cine europeo. Es lo que suelo ir a ver, más que el cine americano, pero debo decirte que cada vez soy más fan del true crime, por ejemplo, o de los thrillers nórdicos. Sí, y los thrillers españoles también son muy buenos. A mí me encantan también, ¿eh? De quien vamos a hablar precisamente, pues va muy relacionado con esos thrillers españoles que tú tienes en la cabeza, porque tú estás hablando de thrillers en serie o en películas, pero yo te voy a contar su historia relacionada con los libros. Se llama Quique y desde hace 5 años es policía local en Segovia, en la capital. De hecho, patrulla la ciudad por las noches y escribe durante el día desde su casa de Lavajos, un pequeño pueblo de la provincia de Segovia. Quique, que procede de Cantabria, ha escrito su primera novela, que es una novela negra rural que se llama Los crímenes de Vejo, que acaba de lanzar. Quique Zanella, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Solo una aclaración, que es el crimen de Vejo, no son los crímenes. Aunque puede haber más de uno, pero el título es el crimen de Vejo. No nos hagas spoilers, Quique. Quique, así que policía por la noche, por las calles de Segovia, y escritor de día. Eso es, por lo menos lo intento, sí. He sacado al mercado la primera novela, eso es. Claro, sí. Pero oye, ¿se compagina bien lo de trabajar por las noches, escribir por el día? Bueno, a ver, lo que te da el turno de noche es que luego tienes muchos días libres para enlazar y seguidos. Eso es lo que te da. Sí que es verdad que, claro, cuando estás trabajando, estás en semana de trabajo, al final te cambia un poco los biorritmos de vida, ¿no? Es un horario en el que tú te acuestas a las 8 de la mañana, duermes de día. En una época como esta ya casi haces vida de noche, porque anochece pues a las 6 de la tarde. Y bueno, se intenta llevarlo lo mejor que se puede. Sí. Claro. La novela está ambientada en los años 90 en Vejo, que es una aldea que existe y que está en tu tierra natal, en Cantabria. Sí, el nombre existe. Le he dado ese nombre un poco como homenaje a mis raíces maternas, porque mi madre nace en esa aldea de Vejo, que ahora pues poco a poco es como todos esos pueblos que están en desaparición, ¿no? En esa España vaciada, ¿no? Que conocemos lamentablemente. Es una aldea de la zona de la comarca de Liébana, en Cantabria, donde lo más conocido quizás sea la capital, Potes, o Fuente D, con su famoso teleférico, pero sí, Vejo es una aldea de esa zona. Yo he utilizado el nombre en mi novela como si se tratase de toda la comarca lebaniega. Yo, cuando hablo de ello, lo trato como un crimen ficticio en un pueblo ficticio. Aunque mantengo ese nombre y doy a Vejo todo lo que es la comarca entera de Liébana, tomándome yo mis propias licencias. Quique, el medio rural es precisamente un personaje más, como pasa en otros thrillers de los que estábamos hablando en películas o en series. ¿Por qué? ¿Por qué es un personaje más de la novela? Sí, es verdad que, como dices, está un poco de moda. Da un poco una magia especial a la novela. Yo he querido tratar a Vejo como si fuese el personaje fundamental por encima de los propios protagonistas, basándome mucho en los paisajes de Liébana, ¿no? Esa tierra verde con esas montañas, toda esa zona, digamos, pues es un paraje único, un enclave que está un poco aislado del mundo, porque está por una parte el Desfiladero, por otra parte el puerto de San Glorio, que linda con León, por otra parte los Picos de Europa. Al final es como una burbuja que te mimetiza, digamos, con el paisaje. Entonces, ahora está un poco de moda hacer ese tipo de novela o ese tipo de películas, de series. He visto hace poco una, por ejemplo, que trataba toda la zona de Liérganes, que también es un paraje pues único, ¿no? Sí que está ahora utilizando los autores esos paisajes, ese entorno rural. Ya conocemos el escenario, nos hemos situado. Ahora cuéntanos de qué va el crimen de Vejo. ¿Cuál es la trama principal? Sin spoilers, que a mí los spoilers no me gustan. No, nada de spoilers. Pues se trata de un crimen de una chica, Estela de la Vega, que aparece muerta al lado del río en los años 90.
en esa época, en esa España rural desde esos años 90, donde no había las geolocalizaciones que hay ahora, no había los teléfonos móviles, ¿no? Y pues lo van a resolver un teniente a punto de jubilarse, que resulta que ya estuvo en ese pueblo en un suceso que ocurrió hacía 20 años, que desapareció una chica en misteriosas circunstancias, ¿no? Y sí que era de otra familia, de la familia de los Alonso, la otra es la familia de la Vega, que son además opuestas entre sí, unos digamos que son más terratenientes y los otros pues son un poco más granjeros, más de familia humilde, y tienen ahí ese vínculo, ¿no? Digamos, y lo narro en primera persona a través del cabo que acompaña a este teniente veterano, el cabo Pacheco, y narra en primera persona toda la investigación de este crimen. Hablamos, Quique, de los años 90, en esa época en la que para resolver crímenes había que hablar con gente, había que patear las calles, ser creativo, cruzar matrículas con lo que había por ahí, ¿no? Con lo que tenías por delante. Hoy, en cambio, todo eso ha cambiado. Las investigaciones de los crímenes se basan más en segmentar, en buscar cámaras. Es menos romántico, quizás, ¿no? Totalmente. Y esa ha sido una de las razones de haber utilizado esa época. Me parece, como dices, mucho más romántica, más especial, ¿no? Ahora, pues eso, todo se soluciona por tema de geolocalizaciones, de posicionamiento de los teléfonos. En esa época había que ir casa por casa, buscando pistas, hablando con la gente, con los allegados. Eso era, pues eso, tenía algo especial, ¿no? El resolver tratar una investigación de un crimen, sin duda alguna, y más en un entorno rural todavía, sí. Entrando más en detalle en lo que significa también el libro y lo que significa ser escritor de una novela como esta, te queríamos preguntar cuánto de ese policía que patrulla por las noches en Segovia hay en el cabo que persigue en el libro, en la novela, a los malos, o al malo. Pues hombre, hay mucho de mí, está claro. Al final he tratado hasta que incluso el propio lector, ¿no?, se sienta ese cabo Pacheco. Por eso elegir esa narración en primera persona. Y hombre, yo al final, pues hombre, soy patrullero, ¿no?, de noche, tampoco en Segovia, ¿no?, que tampoco es Madrid, ni es, pues eso, el Bronx, ni es... Pero sí que ves cosas, ¿no?, a lo largo de 5 años que llevo en el cuerpo, sí que ves cosas, ¿no? Y más de noche, que no tiene nada que ver el oficio con el trabajo que se hace de día. Suceden más cosas y estás un poco que al final te vas haciendo a ello, ¿no? Y bueno, no son crímenes del pelo, ¿no?, que narro en la novela, pero sí que hay cositas de mí en esa novela, sí. Son 54 capítulos pensados para las dificultades que hoy tenemos todos para concentrarnos en la lectura. ¿Cuáles son, Quique, tus inspiraciones? ¿En qué otros escritores o en qué películas o series te has inspirado? Si es que te has inspirado en algo de esto. Sí, a ver, yo desde muy pequeño pues caen en mis manos esas novelas holmesianas, ¿no?, de Arthur Conan Doyle, El sabueso de los Baskerville, por ejemplo, o esa literatura anglosajona donde también destacaba Chesterton o Alan Poe, y la verdad que desde bien pequeño me encanta ese tipo de crímenes, Agatha Christie, ¿no?, donde lo que pasa que esos autores, ¿no?, del siglo XIX, del siglo XX, de principios del XX, sí que eran los crímenes, pues al final se resolvía todo por una sucesión de pistas donde el asesino era el amante, el maquinista, tal. En mi caso la novela es mucho más bizarra, más sangrienta, ¿no? Hay un poco más de acción, ¿no?, que en esas hay más crudeza, digamos. Pero sí que son un poco las inspiraciones principales. Luego ya con el tiempo pues está claro que empiezas a leer novela negra sobre todo española, ¿no?, donde los entornos y demás se asemejan más que lo que puede ser algo americano o inglés, ¿no? Lorenzo Silva es una de mis inspiraciones. El alquimista impaciente, por ejemplo. Dolores Redondo también me ha inspirado mucho, esa descripción que hace de los paisajes, incluso Pérez Reverte también, por supuesto, San de Urturi. Hay muchas referencias, ¿no? Luego, si nos vamos al cine, ahí en mi novela hay claros tintes de la película Seven de David Fincher en 1997 con Brad Pitt y Morgan Freeman. Lo único que aquí, hombre, son el teniente Laza y el cabo Pacheco en un entorno rural y no el Nueva York distópico que nos pintaban en la película. Pero sí, referencias
tengo muchas y luego he tratado yo de hacer mi propia historia. Has dicho algún apellido por ahí, pero he leído en alguna entrevista que has utilizado el Fuentetaja, que es un apellido muy segoviano, muy de la casa, muy de la SER, de Segovia también. Eso es, claro. Yo cuando hago la escaleta de la novela, cuando hago toda la estructura y pues cuando desarrollo, pues no sé, más de 100 páginas, por ejemplo, yo todavía no era ni policía en Segovia, no sabía todavía qué me podía deparar el destino. Luego ya pues caí aquí y aquí estoy afincado desde hace 5 añitos. Y sí que a la vez que iba, pues hombre, no iba a cambiar la trama entera, pero sí que quise dar algún detalle, alguna pincelada. Recuerdo en alguna conversación hasta nombran Segovia, ¿no? Como para irse un fin de semana cuando acabe esto y demás. Y sí que meto un personaje por ahí, un sargento que viene a ayudar a la investigación, que es segoviano y se apellida Fuentetaja, eso es. Sí. Pues ahora que se acercan, Quique, estos momentos en los que hay que regalar cosas, hay que pedirle regalos a Papá Noel y a los Reyes Magos, recordamos El crimen de Bejo, de Quique Zanella, de Círculo Rojo, ¿verdad? De la editorial Círculo Rojo. ¿Dónde lo encontramos? Eso es. Pues hombre, lo encontramos en todas las librerías convencionales. En Segovia, por ejemplo, está prácticamente en todas las de la ciudad. Y también lo podemos encontrar en Amazon, en las grandes casas como el Corte Inglés, Fnaf, la Casa del Libro, y también está en formato ebook. Y esperemos que para estas Navidades también llegue el formato audiolibro, en el que se está en ello, está en proceso y esperemos que para estas Navidades estén todas las plataformas como Audible, como Google Play y demás en formato audiolibro. Y está a punto ya de salir la segunda edición. Pues enhorabuena, Quique, y mucha suerte con esta novela. Esperamos que sea el inicio de una saga. Mira, no se sabe nunca. Pues nunca se sabe. Yo al principio decía que quería olvidarme un poco de estos personajes y si me lanzaba con una segunda novela era otra cosa bien distinta y cambiar el entorno y todo. Pero bueno, sí que es verdad que te pica el gusanillo, ¿no? De esas sagas que al final pues lo hace mucha gente y bueno, pues es una idea seductora, digamos. Entonces siempre se puede hacer, tengo por ahí varias ideas de hacer una vinculación entre personajes y demás. Pues estaremos muy atentos. Enhorabuena, Quique, y gracias. Gracias a vosotros. Pablo, ya tenemos lectura para estas Navidades. Lectura que se crea en un pueblo de Segovia y que se desarrolla en una aldea cántabra. Otra forma de poner en valor y de dar visibilidad a los pueblos. Hasta la semana que viene. Adiós.